destiny, final rise to pay for victory. Estos ingredientes que a continuación relataré han sido obtenidos de cantidad de análisis efectuados en los restos de fumigaciones chemtrail que llegan hasta la superficie terrestre. Ingrediente número 1. Pseudomonas aeruginosa. Es una bacteria muy común que puede encontrarse en nuestras mucosas, por ejemplo. Pero hay que tener en cuenta que esta bacteria se usa comúnmente por empresas de ingeniería genética para múltiples y maléficos propósitos para nosotros. Hay más de 50.000 empresas relacionadas con la ingeniería genética solo en España, de las cuales 20.000 están en Madrid. Cuando esta bacteria es inhalada y llega a los pulmones con un sistema inmunitario deprimido, forma estructuras llamadas biopelículas, que presentan una organización estructural que las hace resistentes a los mecanismos de defensa del huésped. La transferencia horizontal de genes se utiliza en laboratorios basados en ingeniería genética, pero también se produce de forma natural dentro de los límites de la naturaleza. Cuando la naturaleza se encarga de ello, ciertas cosas simplemente no ocurren, como el cruce de un tomate con un pez. La ingeniería genética consiste en diseñar construcciones artificiales para cruzar barreras entre especies e invadir genomas. En otras palabras, se mejora la transferencia horizontal de genes, la transferencia directa del material genético a especies no relacionadas. Las construcciones artificiales o ADN transgénico normalmente contienen material genético de bacterias, virus y otros parásitos genéticos que causan enfermedades, así como genes de resistencia a antibióticos, que hacen que las enfermedades infecciosas sean intratables. Estas empresas y universidades exploran el campo científico de la genética y la genómica en toda su complejidad, haciendo énfasis especial en los aspectos moleculares. La genética ha experimentado una expansión acelerada y afectará de forma decisiva la biología, la salud y la sociedad en general. Existe un abanico cada vez mayor de aplicaciones de la genética y una industria biotecnológica basada en la genómica y la genética. Los nuevos descubrimientos en estos campos harán que se incrementen la demanda de matasanos especialistas en genética. Ingrediente número 2. Sales de bario. Las nubes tormentosas reales se encuentran en la gama cromática de los grises, desde el gris claro hasta el gris oscuro. El bario en la atmósfera se oxida rápidamente y toma un color sepia que puede parecer una nube de agua, pero en realidad es una nube tóxica. El dióxido de bario fumigado fue usado en Libia, Panamá y en la tormenta del desierto para hacer enfermar y debilitar a la gente. Estas sales de bario son tóxicas para los mamíferos. El sistema gastrointestinal las absorbe rápidamente y se depositan en los músculos, los pulmones y los huesos. La comunidad médica no ha dado ningún dato sobre los efectos a largo plazo del bario en el cuerpo humano. Así es como nos protegen hoy estos malditos matasanos. Este material radioactivo acelera y magnifica los efectos de otros ingredientes en la mezcla por medio de la alteración de la estructura química de otros agentes. Un análisis de sales de bario oculta otro material tras una capa que lo envuelve. Pasando un tiempo determinado, libera otro u otros agentes. Una de las propiedades de este compuesto es que los pulsos u ondas, como el sonido y todo tipo de pulsos, viajen o se propaguen mejor por la atmósfera. Tonto de mí, que pensaba que había ganado audición, y en realidad es una de las propiedades del bario, sin ser estas de las más nocivas para nuestra salud, claro. Tanto el bario como los demás ingredientes que aquí vamos a relatar tienen gran cantidad de usos en la industria, pero aquí estamos hablando de los venenosos Chemtrail of Death, o estelas de la muerte. Ingrediente número 3. Dibromoetano etileno dibromida o EDB, así es como se les llama. Es un plaguicida carcinógeno en teoría prohibido en todas sus formas y usos en 1984 por la EPA, Environment Protection Agency, Agencia de Protección del Medio Ambiente. Es un aditivo usado en los carburantes y los insecticidas, altamente cancerígeno con un olor similar al cloroformo. Carcinógeno es cualquier sustancia o agente capaz de desencadenar un cáncer en las células sanas. El etileno dibromida es causante directo o indirecto del cáncer en los seres humanos. Y qué casualidad, el cáncer va en aumento año tras año y en partes del organismo donde nunca antes se habían descrito. Cuando el EDB se metaboliza, produce depresión del sistema nervioso y pulmonar, pudiendo llegar a crear edemas pulmonares. Los síntomas del edema pulmonar incluyen falta de aliento, ansiedad, tos y picor. Es extremadamente irritante para las membranas mucosas y el tracto respiratorio. ¿Eres deportista? ¿No fumas? ¿Cuidas tu salud? ¿Y tienes estos síntomas? Pues bien,
Todos estos síntomas se asocian con la tos de los chemtrails y con el letargo creciente que se percibe en las áreas de población aquí y en otras partes del mundo donde tienen lugar estas fumigaciones. El EDB sirve en parte como núcleo de condensación, alrededor de las cuales el vapor de agua de la atmósfera se condensa, haciendo que los chemtrails grandes y no tan grandes sean visibles para el seguimiento por satélite. Ingrediente número 4. Pseudomonas fluorescente. Otra variedad de pseudomona encontrada a menudo en el suelo y en las plantas que se sepa. Sobre las plantas, éstas producen antibióticos que cubren la planta de hongos e infecciones bacterianas. Si alguna vez has estado ingresado en el hospital por una apendicitis, por ejemplo, y regresas a tu casa y te encuentras con una extraña alergia al agua, que produce rojez, sarpullidos, irritación, etc., incluso al beberla, puede que esta sea la causa. Este hecho le sucedió a un amigo mío en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, y no podía tocar el agua ni beberla, ni tener ningún tipo de contacto con ella, sin tener una reacción alérgica, si es que a esto se le puede llamar alergia. ¿Tendrá que ver algo estas fumigaciones con los 3 millones de árboles que se están muriendo o se han muerto ya en Murcia? ¿O los casi 1000 del Parque del Retiro? ¿O la cantidad de ramas secas que se caen de todos los árboles? Ingrediente número 5. Enterobacterias, como la salmonela, E. coli, etc., son las causantes del envenenamiento de multitud de alimentos, tanto en el mundo vegetal como animal. Una a destacar es la Genus Klebsiella, responsable de algunas neumonías. Estos días atrás han muerto en Sabalet 10 personas por salmonela, pero la patente de ébola y la cultura del miedo tienen prioridad para los más media o medios de desinformación masivos. Así que, como en otros muchos temas, dar relevancia o importancia a los temas que le salen de los cojones, de los huevos, de los mismos, de los cataplines. ¿Carmen? Ingrediente número 6. Streptomicinas o streptomyces. Se usan en la producción de la mayoría de los antibióticos, que se emplean en la medicina tanto humana como veterinaria, y además se utilizan también como agentes antiparasitarios en los herbicidas y en los inmunodepresores. Por lo tanto, estamos rodeados de esa basura. Sin olvidar que esto es uno de los componentes que nos caen del cielo, claro. Ingrediente número 7. Serratia marcescens. Es un microbio patógeno altamente peligroso, considerado como una de las causas principales de enfermedades letales como son la meningitis, neumonía y la endocarditis bacteriana. Uno de los experimentos más importantes que se realizó con dicho microbio, entre otras sustancias, tuvo lugar sobre la población de San Francisco, California. Se detecta fácilmente ya que una vez desarrollada produce un color rojizo que es muy fácil de identificar. En tal experimento se fumigaron 5.000 partículas por minuto en los sectores costeros en las cercanías de Bay Area. Prácticamente cada individuo fue infectado por esta sustancia. Después de que parte de esta información haya sido desclasificada, se ha podido demostrar que durante los periodos que siguieron a las fumigaciones se detectaron hasta 10 veces más casos de infecciones de lo normal. Los servicios secretos de seguridad canadiense publicaron información sobre los ensayos biológicos que tuvo lugar en San Francisco realizados en el año 1950. En definitiva, los militares pulverizaron la ciudad de San Francisco con la Serratia marcescens para probar la eficacia de un ataque bioterrorista. Esta sustancia es prácticamente inmune a los antibióticos que se usan en la mayoría de los mortales. Ingrediente número 8. Enzimas de restricción y electroforesis de DNA. Se utilizan en los laboratorios de investigación para manipular el ADN. Son extraídas de las bacterias donde actúan como un mecanismo de defensa para degradar material genético extraño que entre en la célula. Las bacterias tienen la capacidad de metilar su DNA, lo cual sirve para distinguir entre el DNA extraño y el DNA propio. Las enzimas de restricción no pueden cortar DNA metilado. De este modo, solo afecta el DNA forastero y no el DNA bacterial. La metilación es la sustitución de uno o más átomos de hidrógeno de un compuesto orgánico. Ingrediente número 9. Glóbulos rojos o eritrocitos.
En las regiones de Nuevo México y Santa Fe se han realizado estudios microscópicos sobre las muestras recogidas con un filtro EPA. EPA, por sus siglas en inglés, significa atrapador de partículas de alta eficiencia. En varias ocasiones y por un periodo de 3 años, Clifford Carnicon y su equipo descubrieron para su sorpresa que había glóbulos rojos en las muestras analizadas. El conocimiento sobre esto del Servicio de Protección de Medio Ambiente americano es evidente, al igual que su profunda implicación, ya que mostró su rechazo a la hora de identificar estos materiales fibrosos y biológicos de estas muestras recogidas. Ingrediente número 10. BCTP aceitoso. Es un aerosol líquido que es considerado como un contaminante biológico del medio ambiente. Se sabe que el ejército ha querido realizar ensayos con este agente antibiótico y descontaminante. Se ha fumigado con este agente después de haber fumigado previamente con una bacteria benigna para así comprobar cuánta gente se veía afectada por esta bacteria. Ingrediente número 11. Aluminio. Es de las sustancias que más abundan cuando se examinan las muestras de los chemtrails y se sabe que es gravemente tóxico para la salud de todos los seres vivos. El sulfato de aluminio está presente en el agua del grifo, en campos de cultivo y probablemente hasta en la superficie del suelo marino. El aluminio está clasificado por las Naciones Unidas como neurotoxina que produce efecto tóxico en el tejido nervioso. En las personas que padecen Alzheimer se encuentran altos niveles de aluminio en el cerebro. En recientes análisis se ha encontrado aluminio miles y miles de veces superior de las que nuestro organismo puede asimilar sin producir daños. El aluminio se encuentra en cantidades increíbles. En ocasiones se ha podido llegar a ver a simple vista en muestras recogidas para ser analizadas. Y por supuesto es uno de los responsables junto con otros compuestos aquí descritos de los cielos sucios, aluminizados y blanquecinos. Y por si esto fuera poco, también altera de forma dañina el funcionamiento del sistema nervioso central. Ingrediente número 12. Arsénico. Este venenoso compuesto produce somnolencia, confusión, dolor de cabeza y cáncer. Ingrediente número 13. O más bien dicho, ingredientes. Otras bacterias, bacilos y mohos tóxicos. Estos son capaces de provocar enfermedades como encefalitis, enfermedades cardíacas, meningitis, enfermedades gastrointestinales agudas y problemas respiratorios graves. Y para ir terminando esta terrorífica lista, ingrediente número 14, 15 y 16. Materiales sólidos filamentosos compuestos por estroncio, titanio y silicio. Estas fibras que muchos incrédulos y escépticos dicen que son tela de araña, en fin. Esto es lo que está lloviendo estos días. De tela de araña nada, guapos. Han sido analizadas y se han encontrado estroncio, titanio, silicio, aluminio y bario. En el caso del titanio supera casi 800 veces lo permitido, por la EPA, Environment Protection Agency, o Agencia de Protección del Medio Ambiente. Y en el caso del silicio, ya ni te cuento, casi 58.000 veces lo permitido. Estos análisis son costeados por particulares y asociaciones y personas maravillosas que luchan contra este genocidio encubierto que son los Chemtrails of Death, o estelas de la muerte. Y vamos a ir terminando esta bazofia diciendo que esto no es nuevo y todos habréis oído hablar del tristemente conocido agente naranja que se usó en Vietnam. El archiconocido y devastador agente naranja que aún hoy día sigue matando. Madres vietnamitas siguen dando a luz bebés monstruosos con múltiples malformaciones. Hoy prosiguen las mismas políticas tan absurdas como injustificables, desde Afganistán a Irak, pasando por Serbia, desde el Líbano a Gaza. Estados Unidos, la OTAN e Israel arrojan armas de fósforo, de fragmentación o de uranio empobrecido sobre la población civil, que se niega a someterse a sus dictados. Así que, como vemos, este planeta donde vivimos está absolutamente manejado por bastardos que ninguna mente en su sano juicio puede entender. ¿Hasta cuándo podremos aguantar? ¿Diremos basta al unísono algún día? Como dicen, mientras hay vida hay esperanza. Fuerza y salud para todos.